¿Cómo estás? Es un gusto saludarte nuevamente. Vamos a seguir avanzando en nuestra materia de evangelismo y misión en la era posmoderna, desafíos de la Iglesia en el siglo XXI, como venimos diciendo, un mundo de cambios y de complejidades. Y en esta oportunidad, en este quinto encuentro, en esta quinta unidad, nos toca hablar de un mundo signado por la corrupción y la injusticia social. Independientemente de algunos parámetros y indicadores que vamos a ver en la presente presentación, tenemos que tener en cuenta que la injusticia, la corrupción, es algo prácticamente endémico a nuestro continente latinoamericano por muchos años, por muchas décadas, y se está profundizando esta tendencia a la corrupción y la injusticia social. Pero la Iglesia está inmersa en este mundo, está inmersa en cada uno de nuestros países, está inmersa en cada una de estas realidades, y tenemos que tener en cuenta que para poder misionar eficazmente tenemos que considerar cómo estas dos variables tan importantes pueden llegar a presentarse y dañar incluso hasta la misión de la Iglesia en la materialización práctica de esa misión. Estamos en un mundo con una creciente injusticia social. En nuestro contexto vamos a ver la indiferencia, la ausencia de valores, lo que Bauman y Donsky diría la llamada ceguera moral, crecer y desarrollarse de manera casi alarmante. El énfasis en el individualismo, en el egocentrismo, tornó a la indiferencia como una de las características principales de nuestro tiempo, y a esto, si le sumamos la falta de valores y la carencia de moralidad, nos vamos a dar cuenta que estamos en un escenario altamente complejo. La pandemia sin duda nos hizo dar cuenta de que lo normal para el mundo, corrupción, pobreza, marginalidad, indiferencia, delincuencia, robo, usura, falta de atención, de cuidado, o sea, lo que era normal y cotidiano para el mundo, sin duda no puede ser lo normal, ni es lo normal para Dios y mucho menos para su Iglesia. Cada uno de nosotros estamos llamados a mantener y a levantar los valores de Jesucristo, establecer los valores del reino en nuestra comunidad, y sin duda las leyes del Evangelio son muy distintas, los valores del reino son muy diferentes a lo que muchas personas, el mundo entero diría yo, entiende como algo normal y como lo necesario que tiene que suceder. Los entornos de pobreza creciente, máxime en Latinoamérica, supuestamente profundizados por la pandemia, lo cual es cierto, no es que sea un supuesto, sino que efectivamente fue así, pero que supuestamente tendían a tratar de mejorarse en sus indicadores luego de la pandemia, siguen siendo y seguimos teniendo indicadores muy bajos en cuanto a pobreza, ¿no? Sigue creciendo la marginalidad y lo que está aumentando en Latinoamérica son no solamente los pobres, sino los marginados, ¿sí? Los indigentes, esa es la palabra adecuada, ¿no? Aquellos que ni siquiera llegan a ser pobres, eso lo vamos a ver. La injusticia social, como te decía, la concentración de dinero en unos pocos, la concentración de riqueza en unos pocos, la concentración de posibilidades económicas, educativas, de salud, de bienestar, de desarrollo, concentrados en algunos países del primer mundo y en algunas personas muy pocas ellas en definitiva en relación al porcentaje poblacional en cada uno de nuestras poblaciones y de nuestros países, pero vemos una tendencia a la injusticia social creciente que profundizó la pandemia y que vino a dar a luz. Obviamente, como consecuencia del COVID-19, algo ya hemos mencionado, se cerraron muchas empresas, muchas fábricas, muchas pymes o pequeñas y medianas empresas, muchas personas cuentapropistas, oficios, electricistas, plomeros, gasistas, jardineros, empresas dedicadas a tareas simples, pero de producción, de manufactura, vieron cerradas sus puertas y seguramente cada una de esos puestos laborales que se perdieron difícilmente se puedan recuperar. De hecho, ya estamos avanzados en el 2022 y no hay señales de recuperación económica de esas aperturas laborales. Obviamente a esto le tenemos que sumar los problemas morales, como te decía, todo es relativo,
todo es según la óptica de quien lo mira, a esto sumarle la ideología de género que vino para tratar de destruir los valores occidentales cristianos, con énfasis en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. Déjame decirte que la iglesia es el último eslabón que se está ofreciendo como resistencia al avance y el desarrollo de la ideología de género. Y está en nosotros poder defender los valores de la palabra y defender los valores esenciales que entendemos que son propios incluso del derecho natural, como la vida y la familia. En este escenario hay una creciente degradación moral, una creciente degradación y pérdida de valores, y esto lo notamos día a día en cada una de nuestras ciudades. Problemas previsionales de acá al futuro. Muchos de nuestros compatriotas que han esforzado y que se han esforzado y trabajado durante años, cuando llegue el tiempo de su jubilación, de su retiro, de su pensión, van a cobrar realmente jubilaciones muy bajas, que no se condicen con todo el dinero aportado y con todo el trabajo desarrollado. De hecho, varios países están pensando en estirar o alargar la edad para jubilarse, llevarla en los hombres a los 70 años, en las mujeres a los 65, agregar 5 años más, porque hoy por hoy los sistemas previsionales latinoamericanos están quebrados y si se jubilan todos los que se tendrían que jubilar, o van a cobrar una miseria o no van a tener recursos y medios para poder sobrevivir luego, como te decía, de toda una vida de trabajo y de esfuerzo. Esta es la realidad de un mundo con una creciente injusticia social y que no hay visos de que pueda modificarse en el corto plazo. La ONU, las Naciones Unidas, prevé que la pandemia va a provocar la pérdida mundial de 75 millones de empleos durante el 2021 y 205 millones de desocupados va a haber durante el 2022. Como te dije, los números son alarmantes, los números son fríos, pero muestran y sacan a la luz una realidad que muchas veces nosotros tratamos de tapar o de evitar, pero que está allí. Y estas personas son miembros de nuestras iglesias, van a venir a nuestras iglesias, van a acudir a nosotros y necesitamos tener en cuenta esta problemática para poder ayudarles. Este mundo de creciente injusticia social también tiene y ve desigualdades en los ingresos, ¿no? Y esta desigualdad en los ingresos está aumentando, ya que el 10% más rico de la población mundial gana el 40% del ingreso total del mundo. Quiere decir que el 40% de toda la ganancia, de toda la producción, de todo el dinero que se produce a nivel mundial, se concentra solo en el 10% de la población. Algunos informes sugieren que el 82% de toda la riqueza creada en el 2017 fue solamente al 1% de la población más privilegiada económicamente, mientras que el 50% de los estratos sociales más bajos no vio incremento salarial alguno o modificación alguna en su nivel socioeconómico, con lo cual esta alarmante concentración de riqueza y de poder es cada vez más notoria, cada vez más fuerte, cobra un énfasis particular año tras año, y de esto también se trata la injusticia social, ¿no? En la concentración a costa del sufrimiento y la pobreza de muchos millones de personas en el mundo. El informe sobre financiamiento para el desarrollo sostenible del 2021 señala que la economía global ha experimentado la peor recesión en los últimos 90 años. Obviamente la pandemia tuvo mucho que ver con esto. Y los segmentos más vulnerables son las sociedades afectadas de manera desproporcionada, como veníamos diciendo, ¿no? por la injusticia y por los desajustes económicos. Y se estima que se han perdido 114 millones de puestos de trabajo, alrededor de 120 millones de personas han vuelto a sumirse en la pobreza extrema o son prácticamente indigentes. Nuevamente te repito, números que dan cuenta de una injusticia creciente, de una situación global que alarma y que llama la atención. En este escenario, la Iglesia está llamada a desarrollar su misión y a cumplir su tarea misional, a trabajar en medio de la pobreza, en medio de la marginalidad, en medio de la injusticia social, en medio de la concentración, favoritismo
económico para muy pocas personas. Y esta es la realidad. Jesús les dice a los discípulos, los pobres siempre estarán con vosotros. El tema es que nosotros como seres humanos hemos profundizado esta relación de injusticia y hemos profundizado la brecha que existía hace décadas atrás. Hoy todo esto es mucho más notorio y evidente. La tasa de pobreza en el año 2000 a nivel mundial alcanzó un 33,7%, de los cuales un 12,5% son de pobreza extrema. Estos niveles de pobreza extrema no se habían visto en los últimos 20 años. Entonces, la pandemia vino a afectar esto de manera sustantiva, pero ya había un largo proceso de deterioro económico-social en muchos de nuestros países en la región latinoamericana y hoy tenemos números que son realmente alarmantes respecto de Latinoamérica. Pensá que en el 2020 el 33,7% de la población era pobre y el 12,5% era indigente. Números que cuando uno los mira así no significan tanto, pero pensemos que detrás de estos números hay personas, hay matrimonios, hay familias, hay niños, hay ancianos que sufren la pobreza y la marginalidad día por día. Según la OCDE, también se profundizó aumentó la cantidad de hogares que tienen trabajos informales o precarios, ¿sí? Y algunos casos trabajos mixtos, esto es una parte formal y otra parte informal. Es como que el trabajo formal no alcanza para poder cubrir todas las necesidades del hogar y las personas tienen que recurrir a la venta callejera, a la informalidad, a hacer algún trabajo manual adicional para cubrir las necesidades básicas del hogar. Bueno, estos hogares que tienen complementos y trabajos informales han subido en los últimos años y es sumamente evidente, ahí tenemos el gráfico de cada uno de los países, pero en líneas generales en todos ha aumentado los niveles de informalidad laboral y de trabajos o de changas o de empleos extras no profesionalizados que vienen a servir para tratar de cubrir la necesidad de cada uno de nuestros hogares. En su informe, en el Informe Social del Mundo 2020, las Naciones Unidas llama la atención, esto no es nuevo, pero para que Naciones Unidas llame la atención es porque es realmente severo el indicador, ¿no? Y viene a llamar la atención sobre la creciente brecha entre ricos y pobres y avisa que esta desigualdad está creciendo y se está desarrollando en países que habían logrado disminuirla. Algunos países como Brasil, Argentina, México, por hablar de nuestro continente, habían logrado reducir esta brecha, habían logrado mejorar los índices de indigencia y de pobreza. Bueno, a partir de la pandemia, más de 2/3 de la población mundial viven en países donde la desigualdad está en alza y obviamente también Latinoamérica está atravesando por este fenómeno. Incluso estos países mencionados que habían logrado mejorar sus indicadores están cayendo a indicadores de principios del siglo XXI, ¿no? Y así lo señala y lo reseña Naciones Unidas en este documento. La pobreza aumentará de 186 a 231 millones de personas, es lo que se está esperando para el 2021-2022, y la pobreza extrema de 68 a 96 millones de personas, estamos hablando del continente latinoamericano. Hay una suba en los niveles de pobreza y también de pobreza extrema o de indigencia que debería llamarnos la atención y ayudarnos a reflexionar sobre este tema, ¿no? En nuestros países, sin duda, una de las principales causas de la pobreza, de la desigualdad y la injusticia es la corrupción. La corrupción, mucho más que un fenómeno espiritual, es un fenómeno endémico en Latinoamérica. Cada uno de nuestros países, en mayor o menor medida, tienen índices de corrupción y uno puede notar y percibir la corrupción de manera clara y sistemática en el día a día de nuestras sociedades. Vamos a coincidir con Olivera Prado en que, más allá de las teorías actuales,
Cada una de esas teorías no responden en su totalidad a la amplia cantidad de aristas que involucre el análisis del fenómeno o del tema de la corrupción. El autor mencionado cómo define la corrupción como la acción social ilícita o ilegítima, encubierta y deliberada con arreglo a intereses particulares realizada vía cualquier cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y estructurados, afectando deberes de función, intereses colectivos y o la moral social. ¿Qué está diciendo Olivera Prado? ¿Qué es la corrupción? Es de manera encubierta, deliberada, obviamente siempre de tracto ilegítimo, favorecer intereses particulares utilizando los mecanismos del Estado. El paraguas institucionalizado y estructurado de cada una de las áreas del gobierno, de la estructura social política de los estados al servicio de los intereses de los propios políticos y de intereses de particulares por actos de corrupción, ¿sí? Y esto sin duda viene a afectar los intereses colectivos y la moral social, porque no solamente entramos en un proceso de degradación donde las personas dicen, bueno, pero si roba todo el mundo, ¿por qué no voy a robar yo? Si todo el mundo es corrupto, ¿por qué yo no voy a ser un poco corrupto? Sin embargo, en este escenario lo que sucede es que se profundizan los niveles de marginalidad y de pobreza y de injusticia social en desmedro de la mayoría para el beneficio de unos pocos que utilizan el aparato estatal de cada uno de nuestros países para tratar de intencionadamente favorecer a los pocos. Cierto es, en definitiva, que la Biblia es clara al condenar el pecado y particularmente por nuestra temática en trato los pecados vinculados a la pobreza y la corrupción. Déjame decirte que para la Biblia la corrupción es pecado y este tipo de pecados que dañan la convivencia social, que dañan la economía social, que perjudican a la mayoría, los intereses colectivos y la moral social son drásticamente reseñados en las escrituras y penados. Los pecados vinculados a la corrupción como injusticia, el abuso o la arbitrariedad hacia los pobres, el falso testimonio, el abuso hacia las viudas y los huérfanos, la extorsión, el soborno, la avaricia, la ambición desmedida, son todos pecados que no solamente perjudican y a la persona que lo lleva adelante, obviamente al pecador, sino que terminan perjudicando al resto del entorno social y de la comunidad. Por eso, tanto en la ley de Moisés como en el Nuevo Testamento hay una recuperación de estos conceptos y Jesús viene a hablar muy particularmente de la corrupción en estos escenarios, porque se daña de manera sostenida y sistemática al conjunto de la sociedad y se daña la moral social por encima de todas las cosas. Y la palabra insiste en estas cosas. Por ende, es el justo el que tiene que no solamente alejarse de cada uno de estos pecados, tiene que darle la espalda a cada una de estas acciones que son tan cotidianas en nuestros contextos, sino que tiene que luchar abiertamente contra la corrupción y contra la ignominia. De hecho, fijémonos cómo Jesús saca del templo a los cambistas, a los que comerciaban, ¿sí?, aprovechándose de la situación y con medio de la usura. Bueno, Jesús toma una actitud bastante drástica, ¿no? No consiente este tipo de pecados y este tipo de situaciones. Cuando nosotros focalizamos en este tema, vamos a ver que la Iglesia tiene varios llamados de parte de Dios. El primer llamado que cada uno de nosotros y que la Iglesia recibió tiene que ver con lo básico, con lo que somos, con nuestra esencia, con nuestra nueva naturaleza que debe reinar y gobernar en nosotros de manera visible, palpable, tangible. Somos llamados a ser imitadores de Cristo y a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos llamó? Para que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y esto nunca fue optativo para el cristiano, la obediencia.
la fidelidad y la santidad no, y el servicio, el llamado a la Gran Comisión no son opcionales para ninguno de nosotros. Son parte esencial de nuestro ethos, de nuestra esencia, de nuestra identidad. Los cristianos tenemos que ser semejantes a Cristo en un pie de igualdad y esforzarnos cada día, favorecer o permitir, mejor dicho, que el proceso de santificación que lleva adelante el Espíritu Santo en nosotros pueda profundizarse día por día hasta, como dice San Pablo, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el segundo llamado tiene que ver con nuestras acciones, ya no tanto con lo que somos, sino con lo que hacemos, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Y el preocuparnos y ocuparnos en ayudar a los pobres tiene que ser parte de esta realidad, máxime cuando son hermanos nuestros. Esto es lo que enseña San Pablo, ¿sí? Siendo generosos con los que no tienen, proveyendo para las necesidades de los que no tienen, y más cuando son parte de la familia de la fe. Los menesterosos, los que necesitan, empezando por los de la casa del Señor, va a decir Hechos 4:34. Esto tampoco es opcional para el cristiano, porque el que ve a su hermano tener hambre o pasar necesidad, ¿cómo puede decir que el amor de Dios está en él? Ese es el principio básico que debería enmarcar nuestra conducta y nuestra posición frente a la injusticia social, frente a la corrupción, frente a la pobreza. El tercer llamado que Dios nos hace, y debemos reconocer que la pandemia es un serio llamado de atención, o fue un serio llamado de atención de Dios a la Iglesia y luego al mundo, dejó un mensaje claro. Déjame decirte que Dios siempre que habla primero le habla a su pueblo. Y esto sucedía así en el Antiguo Testamento como sucedía en el Nuevo Testamento y sucede hoy con la Iglesia. Dios cada vez que habla, habla siempre primero a su pueblo, a su Iglesia. Y la pandemia vino a dejar un mensaje sumamente claro. Lo que era normal para el mundo no es normal para Dios ni puede ser normal para la Iglesia. La Iglesia nunca tiene que acostumbrarse a la corrupción, a la injusticia, a la pobreza, a la marginalidad, a ver a nuestros ancianos, a nuestras viudas, a nuestros huérfanos pasar necesidad, a nuestros hermanos tener que pasar necesidad casi en extremo. Esto no es lo normal para un cristiano. Sin embargo, en la vorágine de la vida, en el ritmo cotidiano, es parte del paisaje y así lo vemos. Bueno, Dios nos llama la atención y la pandemia sirvió para esto también y tenemos que ser imitadores de Cristo incluso en este tipo de situaciones. La corrupción siempre está vigente en nuestros países, pero incluso ha penetrado las fronteras, las puertas de la iglesia. La palabra también es clara en cuanto a la obediencia. Jesús les dice a los discípulos, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el llamado, es la invitación, es la vara que pone el Señor Jesucristo para que nosotros alcancemos. Somos llamados a ser como nuestro Padre, somos llamados a ser como Jesucristo. Y no hay excusa, sin duda que nos falta mucho para llegar a esto, pero no hay excusa para no esforzarnos día por día para alcanzar esta meta. Y San Pablo le va a dedicar mucho tiempo a la necesidad de vivir conforme a la nueva vida en Cristo, sin fluctuaciones y creciendo en el Señor siempre. Cuando Dios utiliza a distintos siervos suyos, a Pablo, a Santiago, a Juan, al autor de Hebreos, para decir de diferente forma, de diferente manera, un mismo mensaje que tiene que ver con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida, con nuestra esencia de vida como cristianos, significa que Dios está particularmente interesado en que prestemos atención. Y San Pablo, como te dije, va a dedicar mucho tiempo a hablar de la nueva vida en Cristo, de dejar las obras de la carne, la vieja de naturaleza y andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Y lo mismo va a hacer el autor del libro de Hebreos, llegando a decir incluso de cuidar una salvación tan grande como la recibida, o lo va a decir Santiago
comparando al de doble ánimo, al fluctuante como las ondas del mar, o el apóstol Pedro haciendo un serio llamado a crecer en la fe, o San Juan diciendo que tenemos que andar como Jesús anduvo si es que el amor de Dios mora en nosotros y está en nosotros. Dios nos llama la atención de diferentes formas, pero siempre en la raíz del mensaje es el mismo. Tenemos que ser semejantes a Jesús y hacer las mismas cosas que Él hizo. Todos y cada uno de nosotros deberíamos ser conscientes de que cuando Dios nos dice algo, como te decía, de tantas formas y usando a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, es porque Él realmente está haciendo un esfuerzo, si vale la expresión, para que entendamos esto y para que actuemos conforme a su palabra. Nunca te olvides que el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. En este sentido va a decir San Pablo, déjame que te lo lea en extenso ahí en Romanos capítulo 13, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, el tiempo se nos está acabando. Despiértense, tengan prontitud, diligencia. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia. Dejen la vieja naturaleza, abandonen las prácticas del pecado y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, conforme al llamado que Dios nos hizo. Entonces, dice Pablo, vivamos con decencia a la vista de todos, seamos ejemplos, cartas abiertas, cartas leídas, que las personas puedan ver en nosotros la diferencia. Sigue avanzando San Pablo, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Esto es, seamos consistentes con lo que decimos que creemos. El día está pronto, el Señor regresa, las señales hoy son absolutamente claras y ninguno de nosotros puede dejar de notar que lo dicho por el Señor en Mateo 24 se está cumpliendo día por día. Este llamado Dios lo hace una y otra vez de diferente manera en todo el Nuevo Testamento. Por años la Iglesia latinoamericana buscó el secreto del avivamiento, ¿te acordás? El secreto de cómo mantener la presencia de Dios en nosotros. Hicimos encuentros, seminarios, clínicas, talleres, retiros, conferencias, todo era bueno, todo era oportuno para buscar a Dios, el poder de Dios, el poder de la unción. Y no nos dimos cuenta que Jesús mismo da el secreto en el Evangelio según San Juan. Jesús, a la hora de medir, si vale la expresión, nuestro amor, es bastante pragmático, es bastante práctico. No importa la cantidad de coros que cantemos, la cantidad de ofrendas que demos, no importa la cantidad de tiempo que estemos dentro de la iglesia y todo lo que hagamos es importante, pero lo esencial que el Señor utiliza para saber si le amamos o no le amamos es lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 21 al 24. Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿quién es el que me ama? Mirá qué simple que es la pregunta. Jesús dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Reina Valera va a decir, el que guarda mi palabra, el que tiene mis mandamientos y guarda mi palabra, ese es el que me obedece. La Nueva Traducción Viviente dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Tan simple como eso. ¿Cómo yo le demuestro a Jesús que lo amo? Obedeciéndole. Y acá está el secreto del avivamiento escondido por décadas de nuestras iglesias. Y el que me ama, fíjate lo que dice, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y me manifestaré a él.
querés que de manera permanente, constante, sistemática, la gloria, la presencia, el poder de Dios se manifieste a tu vida, esto es avivamiento puro y duro. ¿Sabes qué tenés que hacer? Guardar los mandamientos y poner por obra lo que Jesús enseñó. Tan simple como eso. Y Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra nuevamente, y mi Padre lo amará, y haremos morada en él otra vez. Y fíjate cuál es el contraste, ¿no? También de manera muy gráfica, muy clara y muy simple. Y Jesús dice: el que no me ama no obedece mi palabra. Así de simple. No importa la cantidad de teología que sepamos, si en el día a día no nos esforzamos por vivenciar y vivir el Sermón del Monte, el Evangelio, las leyes del reino, en definitiva le estamos diciendo a Jesús que no lo amamos. Tan simple como esto. Estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. La síntesis perfecta de lo que Jesús nos llama a hacer en este tiempo, en un mundo signado por la injusticia, la marginalidad, la pobreza y la indiferencia. Hacer lo que Jesús hizo, vivir como Jesús vivió, obedecer su palabra, guardar sus mandamientos y esforzarnos por ser obedientes y santificarnos cada día. Espero que esta charla te haya sido de utilidad, que podamos reflexionar sobre estos temas, porque la Iglesia sin duda está llamada a involucrarse y a tener un rol protagónico en este tercer milenio. Dios te bendiga, hasta nuestro próximo encuentro.